¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy vamos a tener realmente un programa muy completo. Pasaron algunos vencimientos, ya se vienen otros momentos traumáticos para los colegas, para los contadores. Los sistemas no ayudan, pero en todo el país los colegas siguen trabajando para cumplir con las obligaciones de los contribuyentes y para cumplir con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hoy vamos a tener a la doctora Claudia Serchiara para hablar de lo que es los vencimientos de las declaraciones juradas personas humanas. También en el segundo bloque al doctor Osvaldo Balán, y la frutilla del postre en el envío de hoy me parece que es nuestra interesantísima sección tuitera, que hoy viene más recargada que nunca. En el comienzo del programa, como anunciamos, la vemos a la doctora Claudia Serchiara para hablar de los distintos tips, algunos tips para la presentación de las declaraciones juradas personas humanas. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tenemos el gran gusto acá en Fórum de tener a la doctora Claudia Serchiara. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente usted que nos está viendo, ¿cuántos libros ha leído de ella? Hay uno que ya lleva 19 ediciones, así que imagínese si no va a conocerla. Está con nosotros. Claudia, no sabes el gusto que es, porque Ramón Pena, Belisario, que son los productores de este programa, tenían muchas ganas de tenerte. Y personalmente, yo también. Así que es un honor para mí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. No, por favor, es un gusto. Y te tenemos que aprovechar al máximo. Así que la idea es, vamos a ilustrar un poco, vamos a refrescar un poquito a todos los que nos están escuchando respecto de qué tips tendríamos que tener en cuenta, porque ahora está de moda la palabra tip. Claro. Entonces, son los tips para tener en cuenta con respecto al próximo vencimiento de personas humanas y sucesiones indivisas. Uno de los temas que se me ocurre que debería ser o que deberíamos refrescar es el tema de mínimos no imponibles, deducciones adicionales y cómo está planteado hoy para los jubilados y para los que no lo son. Bien. Te escuchamos. Las deducciones personales para 2018, bueno, más allá del importe en sí, ¿no?, que el mínimo no imponible para 2018 es 66.917,91 pesos, traen algunas novedades respecto de lo que sucedía en 2017, ¿sí? Respecto de lo que es cargas de familia, si bien se pueden computar el cónyuge y los hijos, que eso ya había cambiado a partir de 2017, lo que sucede es que salieron normas reglamentarias, se modificó el decreto reglamentario y también las resoluciones del régimen general de retención para empleados en relación de dependencia, sí, la FIP, donde se establece que no van a ser ambos progenitores los que van a poder computar como carga de familia a los hijos, sino que pueden optar entre ellos quién va a computar el 100%, o bien ambos pueden computar, si tienen ganancias grabadas, el 50% del importe correspondiente a cada hijo. Bueno, los demás familiares ya sabemos que no se pueden más deducir, pero me interesaría ver el detalle de cómo usamos los adicionales y el mínimo no imponible. Sobre todo con respecto a, como te dije antes, a jubilados, eso es una cuestión personal, a jubilados y además a los autónomos, que siempre, digamos, es un sector bastante castigado en cuanto a las deducciones. Sí, ¿no? Es correcto. La reforma lo que hizo fue, siempre se computaba una deducción especial equivalente al mínimo no imponible para los autónomos. Lo que hizo la reforma de la ley 27430, que ya se aplica para el periodo fiscal 2018, fue decir que los autónomos pueden computar una deducción equivalente a 2 veces el mínimo no imponible, ¿sí? O sea, los 66.917,91 por 2. Por 2. Cualquier autónomo. Ahora bien, si son nuevos profesionales o nuevos emprendedores
que el decreto reglamentario aclara que nuevo profesional es aquel cuya antigüedad en la matrícula no supere los 3 años, y un nuevo emprendedor es aquel que se inscribió en forma independiente con una antigüedad no superior a 3 años. En esos casos, el mínimo no imponible lo van a multiplicar por 2,5 y ese importe que se obtiene va a ser la deducción especial que ellos pueden computar, además del mínimo no imponible y las cargas de familia, ¿no? Muy bien. Y después está lo de personal en relación de dependencia. Claro, personal en relación de dependencia y jubilados, la deducción especial que tienen es la de el mínimo no imponible multiplicado por 4,8. Exacto. ¿Sí? O incrementada en 3,8 veces, que es lo mismo. Eso no cambió, pero desde el año pasado existe una deducción específica que reemplaza al mínimo no imponible y a la deducción especial en el caso de jubilados, pensionados, retirados, ¿sí? Los sujetos del inciso C del artículo 79 de la ley, que permite computar una deducción equivalente a 6 veces el haber mínimo garantizado de cada mes del año. O sea, tenés que tomar qué haber mínimo garantizado estaba vigente en enero de 2018, multiplicarlo por 6, cuál estaba en febrero, y hacer la sumatoria de todos esos importes, y ese te da un monto de 581.903,58. Creo que es el con importe. Lo cual tomo el más conveniente. Tomo el más conveniente, pero tengo requisitos. Y los requisitos son que no tiene que tener ingresos de otra naturaleza y no tiene que tributar bienes personales, excepto en el caso de una vivienda única, nada más. Bueno, buena esa aclaración. Hay veces se pasa de largo. Sí, el problema es que pasa ahora con un jubilado que tuvo un plazo fijo, por ejemplo. Claro, bueno, a eso quería ir, al tema de los impuestos cedulares. Bueno, inmuebles y renta financiera, ¿no? Tienen su vencimiento. Sí, ha trascendido, el fisco ha manifestado en diversos espacios de diálogo que el vencimiento va a ser unos días después del vencimiento de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, y que se va a hacer en un servicio web que ahora se va a llamar Ganancias Personas Humanas Integrado, y va a haber un sector especial para hacer la declaración jurada del impuesto cedular, aparte de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. ¿Van a estar los dos? Van a estar los dos. Los dos, va a estar inmuebles y va a estar renta ahí. Sí, correcto. De hecho, ya uno puede acceder, porque ya lo colgaron, el acceso con clave fiscal a determinar el impuesto cedular para renta financiera y para inmuebles. La sugerencia sería no cargar por ahora los datos relativos a la renta financiera, porque el fisco había informado que iba a precargar todos los datos y eso lo estaría terminando durante el transcurso del mes de mayo, y sería mejor esperar a ver qué información trae. Claro, para estar seguro de lo que se pone y contrastarlo con los papeles de trabajo, exactamente, con la información que le damos al contribuyente. Pero ahí hay algo que está jugando, me parece, que es el tema del consumido, ¿no? Exacto. Por más que nos den unos días más para preparar la declaración jurada de renta financiera, va a haber que determinar las dos cosas en simultáneo, la declaración jurada del impuesto global y el del impuesto cedular en forma simultánea, porque los ingresos que yo tenga que estén grabados por renta financiera de todas formas justifican, o hay que incorporarlos si es una pérdida en la columna 1. En el cuadro de variaciones patrimoniales va a haber que tenerlo en cuenta. Eso es lo que hay que decir. Así como uno pone, celular, si tiene monotributo y además también esto lo va a tener que tener en cuenta particularmente. Bueno, y además el impuesto pagado, porque ahí también durante el año puede ser que le hayan retenido. De este impuesto cedular no. En 2018 no. Y además falta reglamentar todo el tema de dividendos también. Querían, exactamente, todo el tema de dividendos, que ahí también hay un tema con segunda categoría y cómo aplicarlo, ¿no? Porque ahí dice que cada retiro genera retención. Exactamente, hay una presunción también de dividendos, pero todo eso no está reglamentado por AFIP. Exacto. Entonces, en algunos casos de empresas que han retenido por su cuenta, si ya están pagando dividendos de 2017. No creo que salga nada para junio. ¿Vos qué opinás? No sé. Así, digamos. Si no sale nada para junio,
la persona va a tener que, cada beneficiario de dividendos, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Se modificó el tratamiento de los dividendos a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018. Los dividendos que provengan de ejercicios anteriores son no computables. Entonces, lo más probable es que en la declaración jurada de 2018 la persona haya tenido o cobrado o le hubieran sido puestos a disposición dividendos que revistan el carácter de no computable, y lo va a tener que incorporar en la declaración jurada en la columna 2, en la justificación patrimonial. Si de alguna manera hay algún caso donde se puede considerar que es un dividendo de 2018, sería muy raro, porque tiene que ser una sociedad del 299 que otorgue dividendos anticipados. O sea, del 299 digo de la ley de sociedades. De sociedades, ¿no? Que son casos muy raros. En general me parece que tenés razón, que este año lo que se va a cargar es la mayoría de lo cobrado en ejercicios anteriores, ¿no? Sí, de todas formas, el decreto reglamentario, a ver, sucede lo siguiente: a la par que se graban los dividendos en cabeza de los accionistas, personas humanas y beneficiarios del exterior, para las utilidades que se generen en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, se baja la alícuota del impuesto societario, a la par de eso, claro. Y además se establece una serie de presunciones, de modo de que la gente no retire el dinero de la sociedad sin tributar el impuesto, si corresponde. Y se establece un límite. Por ejemplo, si un accionista se lleva dinero de la sociedad, se considera que hay una presunción de dividendo siempre y cuando existan utilidades acumuladas para retirar del ejercicio anterior. Pero el problema es que el decreto extiende y dice también hay que considerar las utilidades acumuladas de ese ejercicio al momento del vencimiento de la declaración jurada. Hay que ver si en ese ejercicio hubieron o no utilidades también, para ver si se da la presunción de dividendo. Hay que llevar un Excel. Hay que llevar un Excel. Es complicadísimo. Yo estoy esperando a ver qué dice la AFIP en el régimen de retención. Ahí lo debería aclarar. Para cerrar, digamos, esta suerte de raconto de temas. El problema, si sale una reglamentación, es que generalmente se entiende que las cosas había que hacerlas como la reglamentación. El tema es cómo resolverlo después, ¿no? Sí, tal cual. Ese es el problema. Se supone que la reglamentación debería tener en cuenta algún caso particular para los hechos que se produjeron con anterioridad. Y sí, tiene que hacer tendría que hacer una salvedad, un régimen de transición. Exactamente. Sí. Claudia, muchas gracias. No, gracias a vos. Fue un gustazo. Un gusto, igualmente. Gracias. Volvemos al piso. Muy bien, gracias doctora Claudia Serchiara. Impecable la exposición referida a los vencimientos de ganancias en personas humanas, algo que viene cambiando constantemente cuando ejercitamos la profesión, y justamente de eso vamos a hablar en nuestra sección tuitera, y voy a tomar el teléfono. Primero vamos a hacer referencia al tuit de Miriam Sandra Roldán, revísenlo por favor, Mib Roldán. Me encantaría verla publicada en cada matutino para que todos conocieran lo que nos pasa. Lo que hace es destacar los contadores públicos y sus problemas al momento de ejercer la profesión. Vean ustedes, allí lo tenemos en pantalla. Nosotros no tenemos mucho tiempo, vamos a destacar algunos puntos. Saben que en Argentina existen más de 40 impuestos a nivel nacional, otros 41 que se aplican a nivel provincial y 82 que son responsabilidad de municipios y departamentos en todo el país. Es decir, hay más de 163 impuestos, de los que se estima una recaudación mayor está centralizada en el 90% en la AFIP. Un punto que destacamos. También destaca ella, los pequeños comercios monotributistas se ven obligados a adquirir equipos de nueva generación en lo que hacen a controladores fiscales, cuyo costo supera los 36.000 pesos para poder cumplir con presentaciones mensuales de transferencia de información, más trabajo también por los contadores. Y cierra por último diciendo que el derecho a un trabajo digno, a un descanso anual y el de una retribución justa día a día son puestos en tela de juicio cuando hablamos de nuestra labor. Bueno, lo tuvimos que resumir, pero revisen por favor este tuit porque realmente es muy importante. El segundo, en la noche de hoy,
un amigo de la casa, el contador, el doctor Julián Ruiz, @Julián Ruiz. Contadores, he decidido plasmar en hechos nuestra disconformidad respecto de los acontecimientos sufridos en los últimos días. Por favor, acompáñanos con la firma y retweet Derechos del Contador, firma la petición. Y justamente con respecto a este último tuit, estamos con el doctor Julián Ruiz, un amigo de la casa, un lujo tenerlo en comunicación telefónica con él. Doctor Julián Ruiz, ¿está ahí? Sí, ¿cómo estás, Belisario? Un gusto saludarte. Bueno, Julián, realmente el gusto es nuestro. Un poquito para hablar de este tuit que es muy importante y que está haciendo mucho ruido. Contanos un poquito de esto. Bueno, la idea de este tuit nació a partir de la necesidad de adherir firmas, atento a lo que estamos sufriendo los contadores en estos últimos días, a partir de la obligación que nos impuso el fisco de cargar este aplicativo web en el impuesto a las ganancias, y como es de público conocimiento, no funciona el aplicativo. Julián, de cara al futuro, y estamos viendo que hay muchas protestas con respecto a esto, ¿cómo ves el ejercicio de nuestra profesión? ¿Ves la posibilidad de que se vaya mejorando, de que haya cambios? Bueno, la idea de esta adhesión de firmas es un poco eso, ¿no? Tomar la voluntad de la gente de a pie, de los contadores de a pie, que día a día estamos trabajando en esto, y al no tener hoy por hoy una concentración, una institución que nos defienda directamente respecto de ese avasallamiento que estamos teniendo en la profesión, hemos decidido abrir esta adhesión de firmas, reitero, a los efectos de que los contadores se sumen y de alguna forma hagamos oír nuestras voces. Bueno, doctor Julián Ruiz, gracias. Como siempre, un lujo tenerlo en el programa y seguro lo esperamos con alguna exposición próximamente. Un gusto también para mí. Un saludo, Belisario. Bueno, gracias. Entonces pasó nuestra sección tuitera. Pausa, no se muevan de allí y enseguida volvemos. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a ir, como habíamos prometido, a encontrarnos con el doctor Osvaldo Balán, incidencia tributaria de la diferencia de cambio, algo que queríamos charlar con él, siempre es un lujo tenerlo, un amigo de la casa aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Nos acompaña el doctor Osvaldo Balán, alguien que ya realmente es un recontra amigo. El recontra es porque nosotros somos antiguos, no decimos re amigos, decimos recontra amigos. Efectivamente. Efectivamente. El doctor Osvaldo Balán. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, vale. Ricardo. Gracias por la invitación. Y sabes que siempre es un gusto tenerte. Sí. Osvaldo, leímos algo que estuviste analizando que tiene que ver con el renacimiento, el reverdecer, si vos querés, de las diferencias de cambio. Reverdecer por el dólar. Por el dólar. Verde, claro. Exactamente. Tanto es la devaluación y eso, que ha generado otra vez una atención especial sobre las diferencias de cambio. Algo que hiciste con el amigo Ciancaglini. Sí, gran amigo. Sí, señor. Pero fundamentalmente tocaste dos impuestos interesantes, dos impuestos a los consumos. Reflexionemos sobre eso. Tenés la palabra. Bueno. Reflexionemos. No, a ver, la primera reflexión para mí es que se desperdició el tema de la reforma tributaria, que fue tan pero tan importante, es tan importante en materia de impuesto a las ganancias, con modificaciones, digamos, radicales, por decirlo de alguna manera, y en cambio en materia de impuesto al valor agregado, las modificaciones han sido puntuales y menores, y tal vez se haya desaprovechado la oportunidad para aclarar definitivamente algunas cuestiones que vienen casi de la prehistoria del IVA, ¿no? Porque los temas que vamos ahora a hablar
no son nuevos. No. Lo que pasa es que se manifiestan. Ni la situación es nueva. Se manifiestan de una manera Claro. así palpable o impactante con la devaluación, con lo que ocurrió en el 2018 y hoy mismo todavía está ocurriendo, de las diferencias de cambio, ¿sí? Sí, La sí. diferencia de cambio en el IVA. ¿Y cómo jugaría en el IVA y cómo jugaría en ingresos brutos? Es decir, ¿cuándo tengo que prestarle atención a la diferencia de cambio y cuándo se neutraliza? Sería la pregunta, ¿no? Claro, lo que es curioso es que la norma no lo contempla expresamente en el IVA. Arranquemos por el Sí. IVA, no lo contempla expresamente, con lo cual ya arrancamos con las interpretaciones si está o no incluido en la normativa, en artículo 10, en el 5º párrafo, cuando se refiere a son integrantes del precio neto Exacto. gravado, y luego en el punto 2 me habla de intereses, actualizaciones, gastos financieros y similares, Sí. pero no menciona a las diferencias de cambio. Claro, Entonces, similares es la palabra. no, cada vez que dice ahí similares, hay problemas. Por supuesto. Y entonces tenemos, revisando un poco la doctrina, hay muchos artículos y no todos van en el mismo sentido. O sea que hay una parte importante de la doctrina que entiende que no están comprendidas las diferencias de cambio y que no pueden asimilarse a intereses ni a gastos financieros. De hecho, Martín Caranta, Sí. que es ampliamente conocido y expositor, ¿no es Sí, cierto? sí, Habitual. Y amigo de Y acá. amigo, un amigo de la Sí, casa. sí. Él más de una oportunidad ha escrito sobre la temática diciendo que, en su opinión, las diferencias de cambio no pueden asimilarse a intereses, los intereses se pactan entre las partes, ¿sí? La diferencia de cambio, digamos, viene por una política del gobierno, una política, un manejo o desmanejo, como dice Sí, él. sí, es un producto de algo que uno no puede manejar. No puede manejar. Es producto de algo externo, ¿no? Y después otros distinguidos autores sostienen que sí, que forman parte del precio neto gravado o es una parte de la operación. Entonces está dividida la doctrina, ¿no? Si pago y cobro en dólares. Si pagás y cobras en dólares, bueno, hay un dictamen 24. Los dictámenes encima son muy viejos. Son muy Y uno viejos tiene porque que- es un tema viejo. Claro, pero uno tiene que guiarse y mirar y ver y analizar dictámenes viejos, Sí. en vez de tener la norma clara, pura y cristalina. Exactamente. Dictamen 24 del 91. Entonces dice, sí, el que puso dólares recibió dólares. Bueno, el que... si la operación es en dólares y se liquida en dólares, no habría diferencia de cambio. Claro. Pero si la operación es en dólares y se termina liquidando Y en, lo pago en pesos. pesos, evidentemente, ahí tenemos una diferencia de cambio, porque bueno, hay que convertir al día de la operación y luego vamos a tener una cifra en pesos notoriamente mayor. Exactamente. Y bueno, y entonces ahí viene el problema, que no está exactamente definido en la norma del IVA que la diferencia de cambio están grabadas. Con lo cual, ¿Está desprotegido el contribuyente en este aspecto? yo digo que la mayoría tomó el criterio fiscal, ¿no? Con alguna rara excepción. No han No. atacado esto de lo que a mí me han planteado, pero es un tema discutible e inclusive tiene una arista adicional, porque esto sigue la complicación. Porque se puede llegar a decir, bueno, la diferencia de cambio está grabada, pero... Momentito, porque en la factura original yo tengo un precio neto gravado y tengo el IVA. Y entonces tengo una diferencia de cambio sobre el precio neto gravado y tengo una diferencia de cambio sobre el IVA. Claro. Y ahí hay otra corriente doctrinaria que dice, no, momentito, la diferencia de cambio sobre el IVA no tiene que estar grabada, porque no forma parte, el IVA no forma parte del precio neto gravado. Exactamente. Y de nuevo tenemos doctrina para un lado, Sí, doctrina es para un el loop que no tiene una solución. Bueno, uno le puede dar un corte rústico, pero Pero afinadamente sobre es esto ha muy escrito difícil. Daniel Schwarman, Mónica Yeriz, ha escrito Cáceres, Bolman. Mario Bolman, Bolman, muchos escribió. artículos al respecto. Che, ¿y en ingresos brutos? No, y fíjate que en ingresos brutos la cosa tuvo un cambio, un giro importante, porque por el lado de un fallo, CIO Agro, donde el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires ha
digamos, dicho, ha emitido opinión en el sentido que las diferencias de cambio no estarían grabadas en ingresos brutos, que es toda una cuestión, porque digamos que tiene un grado de similitud o parecido. Bueno, ¿qué es lo que está grabado en ingresos brutos? El ejercicio habitual de una actividad a título onerosa. Exactamente. Entonces, justamente Martín Caranta dice, un momentito, la actividad es esta, el resto ya no es una actividad, o sea, la diferencia de cambio no refleja una actividad del contribuyente ni nada parecido. Claro. Refleja la base, no el hecho. Exacto. Más los que sostienen que habría una suerte de doble imposición. Bueno, sin ir más lejos, en el libro azul famoso del Consejo se proponía estas propuestas para una reforma fiscal famoso, que no se grabasen las diferencias de cambio porque implicaba una suerte de doble imposición. Entonces estamos en un tema que en el IVA sí, igual, y no, lamentablemente no se aprovechó la reforma tributaria para aclararlo definitivamente. En ingresos brutos tenemos nueva jurisprudencia a favor del contribuyente y bueno, veremos cómo siguen los acontecimientos. Bueno, si alguien tiene unos dólares, entonces, digamos, el consejo es que haga un plazo fijo en dólares o que lo tenga en la caja de ahorro, pero que nunca lo ponga a trabajar porque puede tener estos problemas, entonces. Claro, que no lo ponga en una maceta, pues por ahí se le arruina. Es capaz que se le arruina. Osvaldo, gracias. No, gracias a una vos. vez más, tenerte acá es un gustazo. Para mí también, Muy bien, nos estamos despidiendo. Excelente como siempre el doctor Osvaldo Balán. Estuvo detrás de cámaras Hernán Ramos, es hincha de Independiente, igual que el doctor Julián Ruiz, que estuvo hoy en comunicación telefónica, fanático también, me parece. Como siempre, el doctor Ricardo Ferraro, excelente producción periodística. Nuestro productor ejecutivo aquí en el estudio, el contador Ramón Eduardo Pena. Entre todos, los esperamos nuevamente dentro de 7 días para hacer esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.